Muy buenos días, distinguidos hermanos y amigos. Es un placer saludarlos por esta vía. Qué bueno que nos podemos ver por lo menos una vez a la semana. El día de hoy voy a abordar un tema que está registrado en la historia del cristianismo, en la historia de la religión. Es un tema muy importante para un gran sector del cristianismo y lo hemos titulado, a propósito de la fecha que estamos viviendo, Apuntes sobre la Reforma Protestante. Voy a leer un texto que impactó la vida del protagonista, de uno de los protagonistas de la Reforma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ayer, sí, ayer 31 de octubre, se cumplieron 503 años de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania sus 95 tesis a favor de la transformación eclesial y de liderazgo en el seno de la iglesia tradicional, la iglesia católica por supuesto, y favoreciendo la salvación por la fe y no por las indulgencias. 503 años de historia que, como iglesia evangélica, debemos conocer. Cuando menos, algunos datos de suma trascendencia. Es lo que nos proponemos en esta reflexión, por lo que abordaremos algunas causas que dieron origen a la Reforma, el hecho mismo del evento, algunas características de la Reforma y algunos aportes de dicha Reforma. Abordemos el primer tema, causas que dieron origen a la Reforma Protestante. Las principales causas, dice nuestra fuente de información, del surgimiento de la Reforma Protestante fueron las siguientes. Primera, la venta de indulgencias, promovida por el papado para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. La entrega de dinero para obtener la indulgencia o perdón de los pecadores por parte de las autoridades eclesiásticas era una práctica habitual desde el siglo XI. Segunda causa, la prédica contra la venta de indulgencias y las riquezas de la Iglesia realizada por precursores de la Reforma como el inglés John Wycliffe. Él vivió en el 1320 hasta el 1384, creador del movimiento de los Lollardos, y el bohemio Juan Hus en 1370 hasta 1415, que fue fundador de la iglesia husita. Ellos fueron los precursores de la Reforma. Tercera causa, el rechazo de Lutero a lo que consideraba prácticas corruptas de la jerarquía eclesiástica católica y su llamada a la nobleza alemana para que negase la autoridad del Papa y apoyase la creación de una iglesia nacional alemana. Cuarta causa, la influencia de algunas de las ideas del humanismo, en especial la crítica a la teología de la Iglesia Católica y a las excesivas riquezas de los representantes de la jerarquía eclesiástica. Quinta causa, la pretensión del papado de tener autoridad, no solo sobre las cuestiones espirituales, sino también sobre las terrenales. Esta concepción llevó al Papa a tratar de imponer su autoridad por encima de los reyes y generó múltiples conflictos con las monarquías europeas de la época. Una sexta causa, la invención de la imprenta
que permitió difundir en poco tiempo las 95 tesis de Wittenberg por gran parte del norte y el centro de Europa. En segundo lugar, veamos qué fue la Reforma Protestante. Se llama Reforma Protestante o simplemente Reforma a un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo, ya era la segunda división del catolicismo, y el surgimiento de diversas iglesias a las que se les denomina genéricamente como protestantes. La Reforma se inició en Wittenberg, capital del Ducado de Sajonia, en la actual Alemania, a principios del siglo XVI. Su impulsor fue el monje y teólogo alemán Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517 clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En ese documento, de su autoría, criticó diversas prácticas de la Iglesia Católica, entre ellas la venta de indulgencias y la acumulación de bienes materiales. Su prédica, a favor de un retorno a los valores del cristianismo primitivo y en contra de la autoridad del Papa sobre toda la cristiandad, dio origen al protestantismo. A este movimiento religioso adhirieron muchos de los príncipes que gobernaban los más de 300 estados en los que se dividía el Sacro Imperio Romano Germánico. La palabra protestante comenzó a ser utilizada a partir de 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la Protesta de Espira, un documento en el que manifestaron su disconformidad por los intentos del emperador Carlos V de someterlos a la autoridad del Papa. En un principio, la doctrina de Lutero y el protestantismo fueron sinónimos, pero la posterior irrupción de otros reformistas como el alemán Thomas Müntzer, el suizo Ulrico Zwinglio, el francés Juan Calvino y el escocés John Knox, dio lugar al surgimiento de ramas del protestantismo distintas del luteranismo, entre ellas el calvinismo, el anabaptismo, el anglicanismo y el presbiterianismo. De esa manera, el protestantismo se extendió hacia otras regiones de Europa como Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones de Francia. El tercer aspecto que vamos a ver son las características de la Reforma Protestante. Las características más importantes de la Reforma Protestante son las siguientes. No reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica Romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo. Considera la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. Considera que las Sagradas Escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes. Reduce los sacramentos a solo dos: el bautismo y la Eucaristía, o la Santa Cena. No acepta la veneración de las imágenes, ni el purgatorio. Rechaza la Inmaculada Concepción de María y su asunción en cuerpo y alma a los cielos. Acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes. No posee jerárquica eclesiástica, solo referentes espirituales, ya que considera que todos los creyentes pueden ser sacerdotes. El cuarto aspecto que quiero tratar en esta breve reflexión son algunos aportes teológicos de la Reforma a la Iglesia. 5 aportes. Sola Escritura, o solo por medio de la Escritura. Sola Escritura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada, por consiguiente, la única fuente de autoridad y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad. Para evidencia, escuchen este texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. O este otro versículo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Sola fide, solo por la fe Dios salva. Sola fide es la enseñanza que dice que la justificación, interpretada en la teología protestante como ser declarado justo por Dios, y se asume que significa salvación, se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, aunque en la teología protestante clásica la fe salvadora siempre se evidencia por las buenas obras. Los siguientes versículos clarifican este punto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Sola gratia, solo por la gracia. Sola gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, es decir, por un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. ¿Qué dice la Escritura? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:1. Solo Cristo, solus Christus, solo Cristo o solo a través de Cristo. Solus Christus enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y que no hay salvación por medio de ningún otro. Dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2:5. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo Deo Glori. La gloria solo para Dios. Soli Deo Gloria enseña que toda la gloria es solo para Dios. Puesto que la salvación solo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. No solo el don de la redención todo suficiente de Jesús en la cruz, sino también el don de la fe en esa redención, creada en el corazón del creyente por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 1:31. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Quiero añadir un aspecto adicional a estos aportes de la teología.
de la Reforma, el real sacerdocio de los creyentes. Somos el pueblo de Dios. La Iglesia evangélica es el pueblo de Dios para proclamar el Evangelio, para predicar y enseñar la palabra de Dios, para interceder por la salvación de todo el mundo, de todo aquel que cree, para anunciar el retorno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a su luz admirable. Conclusiones. La primera, la reforma de la Iglesia fue un evento permitido por Dios para la transformación de la Iglesia, de lo cual colegimos que la Iglesia de hoy debe vivir conforme a la voluntad de Dios. Segunda conclusión, conocer las causas que propiciaron la reforma implica realizar una permanente evaluación eclesial para definir si estamos en la vida y misión correcta. Hay muchas herejías que debemos descartar. Tercera conclusión, vivimos una realidad social que requiere de la Iglesia un testimonio fiel y poderoso. Requiere de la Iglesia una vida en la hermosura de la santidad, una vida y misión conforme a los valores y principios del Evangelio Santo. Permítanme orar por todos ustedes en este momento. Amantísimo Dios y Padre bueno, permíteme interceder, asumiendo mi rol sacerdotal como pastor y como creyente. Permíteme interceder por todo aquel que ve y escucha esta reflexión. Que pongas en su corazón estas enseñanzas que hemos recibido de la Reforma protestante. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Solo Cristo es el Salvador del mundo. Y la salvación es por gracia y a través de la fe. Y por eso te damos la gloria solo a ti, bendito Dios. Dios amado, permítenos seguir construyendo con la bendición y ministración del Espíritu Santo una iglesia que viva la hermosura de la santidad, que haga su vida y misión conforme a tu divina voluntad. Dios amado, aprovecho para suplicar bendiciones extraordinarias a favor de todos los que escuchan, conforme a su necesidad. Si hay necesidad de salud, oh Dios, toca sus cuerpos y sánalos. Si hay necesidad de solución de conflictos, realiza un milagro en esas relaciones interpersonales. Bendice a la familia de cada quien y glorifícate, Padre amado, en todo ser humano, librándonos de esta pandemia. Te lo seguimos rogando encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén y amén.